¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en la escuela más allá de los exámenes o los recreos? Hay algo, una especie de guión invisible, que decidió qué aprendimos, cuándo lo aprendimos y hasta cómo. Bueno, hoy vamos a desarmar ese guión, el currículum escolar, y vamos a ver que es mucho, pero mucho más que una simple lista de materias. Es una fuerza que de alguna manera nos define a todos. Ok, la pregunta parece súper sencilla, ¿no? Es la lista de temas que se estudian en la escuela. Fin. Pero, ¿y si les digo que eso es apenas la punta del iceberg? La respuesta real es mucho más compleja y la verdad bastante más interesante. Para empezar, vayamos a la definición de manual. El currículum es, por un lado, el contenido que la escuela elige difundir. Pero, y ojo, esta segunda parte es clave, también son los efectos que ese contenido tiene en quienes lo reciben. O sea, no es solo el qué se enseña, sino el cómo nos forma. Pero no nos quedemos ahí, porque debajo de esta idea tan simple se esconde un mecanismo muy, muy poderoso. Y acá es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Resulta que el currículum no es algo que simplemente existe, no es un plan de estudios y ya. Es una invención, una herramienta creada con un propósito muy específico: ordenar. No es algo que surgió de forma natural, no, es una construcción totalmente deliberada. Pensemos por un segundo qué sería la educación sin esto. Un caos total, ¿no? Conocimiento por todos lados, sin ton ni son. Bueno, justamente para eso se inventó, para poner orden, para estructurar toda la experiencia educativa de una manera muy particular. Y fíjense que esta idea de ordenar no es para nada nueva, ¿eh? Viene de lejos. Ya en la antigua Roma se hablaba de una especie de carrera estructurada. En la Edad Media, el saber se organizaba en el famoso trivium y quadrivium. Pero el momento clave, el Big Bang del currículum moderno, llega en el siglo XVI, cuando universidades como la de Glasgow empiezan a usar esta palabra para crear un plan de estudios secuencial, sentando las bases del sistema que conocemos. Entonces, ¿cómo funciona esta regulación en la práctica? Son tres movidas clave. Primero, ordena el contenido. O sea, decide qué es importante aprender y, casi más importante, qué se queda fuera. Segundo, ordena el tiempo. Esto se aprende en primero, esto en quinto. Y tercero, nos ordena a las personas, clasificando a los estudiantes según cómo avanzan en ese sistema. Es básicamente una máquina de organización social. Bueno, entonces ya entendimos que el currículum ordena. Pero claro, si ordena, significa que selecciona. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Quién hace esa selección? ¿Y con qué criterio? Para responder eso, tenemos que hablar de cultura. Esta metáfora de José Jimeno Sacristán es buenísima. Dice que el currículo es como una pasarela, un puente. Es lo que conecta todo el universo cultural que está allá afuera con cada estudiante. No es que la escuela refleje toda la cultura, sino que construye un puentecito específico para que crucemos. Y claro, como en cualquier puente, no se puede pasar todo al mismo tiempo. De todo el inmenso universo de conocimiento humano, solo se elige una partecita para que cruce esa pasarela. Y acá viene lo fundamental. Esa selección jamás, pero jamás es neutral. Siempre refleja lo que una sociedad, en un momento dado, considera valioso. Aquí se ve clarísimo. Por un lado está la cultura académica, el conocimiento en su estado, digamos, salvaje, complejo, como lo manejan los expertos. Y por el otro, el conocimiento escolar, que es esa misma cultura, pero ya procesada, simplificada, ordenada y empaquetada para que entre en un aula. Es como pasar de la fruta en el árbol al jugo en cartón. Entonces, si es una selección y no es neutral, ¿qué es? Bueno, pues se convierte casi por obligación en un campo de batalla. Hay un montón de grupos en la sociedad con ideas muy distintas sobre lo que es importante saber, y todos luchan por decidir qué ladrillos se usan para construir ese puente educativo. Y esta frase lo resume todo. El currículum es el ring donde pelean intereses políticos, económicos, religiosos, culturales, de todo tipo. Porque al final definir qué se aprende en las escuelas es una pulseada de poder para decidir qué es lo importante. Y en esta batalla podemos ver a grandes rasgos tres bandos. Están los tradicionales que dicen, hay que enseñar el legado cultural, el canon. Luego los progresistas, que ponen el foco en las experiencias de cada estudiante. Y los pragmáticos, que se preguntan, ¿qué necesita el mercado laboral? Y estas tres visiones viven en una tensión constante. Ok, pero hasta ahora hemos hablado de planes, de ideas, de batallas, casi todo en papel. Pero la historia no termina ahí, ni de cerca. La verdadera vida del currículum empieza cuando suena el timbre y se cierra la puerta del aula. Porque una cosa es el documento oficial,
ese texto que firma alguien en un ministerio. Y otra cosa completamente distinta es lo que pasa de verdad en miles de salones de clase con miles de docentes y millones de estudiantes. La realidad es infinitamente más rica y compleja. Y para entender esto, la analogía de la partitura musical es simplemente brillante. El plan oficial es la partitura, las notas en el papel. Pero la música de verdad, la que se escucha, la tocan los docentes y los estudiantes. Y ya sabemos, la misma partitura puede sonar muy, muy diferente dependiendo de quién la interprete. Miren todo este viaje. Empieza como un plan oficial. Luego, los profes y los libros de texto lo traducen. Después, cobra vida en el aula. Los estudiantes lo aprenden, o sea, se lo apropian. Y al final de todo, llega el examen, que solo mide un pedacito minúsculo de todo este proceso gigantesco. Bien, hemos visto que es una herramienta para ordenar, una selección cultural, un campo de batalla y encima un proceso vivo que ocurre en el aula. La pregunta es, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué debería importarnos? Pues importa, y mucho, porque las consecuencias son enormes y nos tocan a todos. Define el éxito y el fracaso escolar, genera motivación o todo lo contrario, desgano. Puede ser una herramienta para la igualdad o para reforzar las brechas. En el fondo, la discusión sobre el currículum es una discusión sobre qué tipo de sociedad queremos ser. Y el autor nos deja con esta idea que es súper potente. No hay una receta mágica. No existe el currículum perfecto o definitivo. En sociedades tan diversas como las nuestras, estamos, por así decirlo, condenados a dialogar, a negociar, a ponernos de acuerdo una y otra vez. Es una conversación que nunca termina. Así que nos vamos con esta pregunta en el aire. Si esto que llamamos currículum es tan poderoso que define en quiénes nos convertimos, la pregunta real es, las voces de quiénes deberían estar en esa mesa de discusión. Es una de las conversaciones más cruciales que podemos tener, porque no se trata solo de la escuela, se trata del futuro que estamos construyendo.